En cuanto a la tarea que han hecho, todavía no vamos a ir en grandes detalles, pero igual pueden preguntar algunas cosas. Entonces, una vez más, ahí está una sección típica de un túnel y el video que hemos visto varias veces y que queremos ver una vez más. Entonces, veamos nuestro video, recordemos lo que sabemos. El procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método Austin. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cercas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destrozar, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cercas mediante capas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Ahí para un instante, cuando vemos el túnel así, decimos ya he tenido varias clases, empezando de dónde hay túneles en Bolivia y cómo se utilizan. Por ejemplo, hemos visto los de Misicuni alrededor y hemos visto cómo se puede hacer la excavación y nos hemos concentrado en lo que está ahí. ¿Qué sostenimiento poner? ¿No? Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora y hemos entendido por qué la contrabóveda asociado con la estabilidad lateral, ¿no? Cuando el suelo tiende a empujar la parte lateral. Y todas las clases han sido para llegar a esto de una u otra forma, diferentes métodos, diferentes consideraciones. Y es una parte muy, muy importante, pero hay más cosas, sigamos viendo. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo conector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización, colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado. Y resulta que ahora hay otro sector, otra parte importante que está asociada con impermeabilizar, con drenar el agua que puede haber ahí. Y todavía no he visto nada de aquello. Láminas de PVC, lo que nosotros diríamos PVC. Veamos más. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones.
Bien, y después está lo que es el revestimiento, y hemos visto que adicionalmente está la idea de la última parte, la infraestructura misma, la señalización y otros. Entonces, lo que queremos ver ahora son detalles adicionales para complementar este esquema antes de cerrar con el cálculo mismo. Y queremos empezar con la auscultación. En otras palabras, entendemos que mientras se va construyendo un túnel, hay que asegurarse de algunos detalles. Hay que asegurarse de revisar convergencias, asentamientos, movimientos, nivel freático, esfuerzos también es correcto, tensiones en el sostenimiento, en el hormigón, en los bulones y en las cerchas. Entonces, antes de ver más detalles del cálculo mismo, queremos ver que también podemos medir ciertos aspectos que nos van a ayudar. Aquí está el esquema de qué puede haber en una sección del túnel. Entonces uno dice, a ver, este es el túnel, se nota claramente. Y se nota que este puede ser el sostenimiento, y puede ser también el sostenimiento junto con el revestimiento o solo el revestimiento, pero es el hecho que se ha colocado algo ahí. Y uno ve que además existen unas ciertas líneas que involucran distancias. Y un primer término ahí, convergencias. Entonces, es posible ver distancias. No quiere decir exactamente la relación esfuerzo-deformación en las rocas, sino distancias. Y las distancias pueden interesar medirlas en esos puntos o más abajo y lateralmente. Esa es una primera idea. En segunda idea, pueden ver ustedes que se ha colocado aquí un inclinómetro y nos va a permitir ver la deformación del suelo alrededor. La deformación también uno puede medir. Dentro, ¿no? Como se puede ver, y fuera. Por eso la idea de deformación. ¿Y qué otra cosa se tiene aquí? Un hito de nivelación. Otra vez deformación. Mientras uno excava y hace todo el proceso, pone estos hitos de nivelación, que en general uno podría decir, coloca unos, ¿qué son estos? Unos clavos, sí, podríamos decir, y consigue ver con un nivel si ha bajado o no. Eso es algo que se refiere a eso. Y también dice aquí que están los extensómetros. Hay uno exterior y hay uno interior. Y otra vez la misma idea. Otra forma de medir deformaciones. Ya vamos a ver cómo aquí dentro y aquí fuera. Inclinómetros, convergencias, hitos de nivelación. Todo eso son deformaciones. Y también quisiéramos medir esfuerzos o fuerzas. De ahí aparecen células de presión o célula de carga de Boulon, que permite ver los esfuerzos normales y tangenciales, si uno los pone así, en diferentes partes del sostenimiento mismo o pegado hacia la roca. Ahí está. O en el mismo perno, el mismo anclaje. Entonces, esas son maneras de ver que el túnel esté avanzando de buena manera. Bien, entonces cuando uno piensa en lo que es los asentamientos superficiales, y hemos dicho aquí está el túnel, y aquí están los hitos de nivelación, vemos un detalle
y en ese detalle una arqueta, una caja con su tapa y que un clavo de medida anclado. Entonces se supone que si no hay movimiento, permanece a la misma altura. Pero si baja o sube, entonces pues hay variaciones y aquí está un ejemplo de esa variación. Es lógico, ¿no? Con un túnel ahí cerca de la superficie que se excave y nosotros podamos, con un nivel de referencia, un nivel de ingeniero, medir eso. De hecho, ustedes a esta altura son expertos en medir eso porque han llevado geodesia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esa es una primera manera de controlar algo. Si tengo un túnel que obviamente está mucho más abajo, pues no necesitaré ir en el detalle de la superficie, ¿no? Esto cuando tengo que cubrir eso. Segundo, hemos hablado de la convergencia. Entonces, se toman medidas de 1, de 2, de 3, de 4, H1, H2, entendiendo que se va avanzando y lo que se utiliza es una cinta extensométrica que está ahí. Y realmente no es nada más que una cinta para medir. Aquí está la foto. Entonces, uno ve, ahí está de la cinta. Pero tiene un dispositivo adicional. ¿Cuál es el dispositivo adicional? Simplemente permite medir la tensión. Entonces, cuando uno pone la cinta, por decir algo, entre ese y ese punto, tiene una tensión y si está muy suelto, tiene una catenaria y puede uno decir, puede incluso medir algo así. Entonces, si le doy siempre la misma tensión cada vez que va a medir, se puede mantener el mismo nivel y si vuelve uno al mismo lugar y mantiene la misma tensión, entonces se supone que cualquier diferencia en la medida realmente significa un cambio en esta distancia, no es un asunto de catenaria. De ahí que estas cintas para medir túneles tienen ese dispositivo para tensarlas siempre de la misma manera. Entonces aquí es un ejemplo, ahí ve uno un valor, pero la cinta es tan simple como cualquier cinta para medir distancias, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, medido así, miren ustedes, aquí se tiene las distancias de 1 y H, y aquí se mide esos movimientos en milímetros en función del tiempo. Y uno dice, bueno, en un día se ha movido tanto, en 2 días tanto, en 3 días tanto, en 5, 6. Aquí empecé y digo, bueno, a los 9 días, por ejemplo, se ha movido en H1 como 10 milímetros, en D1 como 15 milímetros. Está bien, uno va controlando. Esas son las relaciones de convergencia. Ahora, la clave no es que vamos a poder con esto ver esfuerzos de formaciones, no. Solo nos va a avisar en qué momento ya el túnel deja de moverse y ha quedado estable y sostenido. Si estas líneas realmente al chequear yo veo que se siguen incrementando, pues me queda claro que el sostenimiento que he puesto no es el adecuado. Tengo que cambiar y aumentar mi sostenimiento. Es en esa idea que se mide esas convergencias. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. Bien. Entonces ya he visto las convergencias, ya he entendido, y el hito de nivelación. Ahora voy a ver el extensómetro, que puede ser este o esto de acá. Es exterior solo en el sentido de que está fuera del túnel y es interior en el sentido de que está dentro del túnel. Y este es un buen ejemplo de un extensómetro de varillas. Uno perfora, hace un taladro
por eso dice, este es el borde del taladro, y pone una varilla. Esa varilla anclada a una inyección de mortero. Entonces, el taladro, la varilla, inyección, y se supone que ha quedado anclada, ¿no? Esa es la idea. Y en la parte superior, la varilla sale y hay un reloj comparador, un deformímetro. Si vemos una foto de esto que podemos comprar, es esto de acá. Entonces dice, compramos un extensómetro y nos venden algo así y podemos ver que pueden entrar, por ejemplo, 3 en una perforación. Uno llega hasta una profundidad, el siguiente más abajo y el siguiente más abajo. Y se supone que se va a fijar en la parte inferior estas porciones y en la parte superior también va a quedar fijo. Por lo tanto, anclado, nosotros simplemente vamos a medir si la varilla sube o baja. Entonces, con relación a una referencia, con el vernier, nosotros podemos realmente medir si ha subido o bajado y qué ha subido o bajado este punto que está anclado con respecto a este. Entonces, de esa manera vamos a saber si se ha deformado hacia abajo o hacia arriba un cierto valor. Consecuencia, cuando nosotros estamos en un túnel, podemos nosotros decir, este es el extensómetro externo y este es el interno, y miramos este interno y decimos, hemos puesto esas varillas, como acá hemos visto hace un momento, de ese estilo, ¿no? Y una quedó más al fondo, otra al medio y otra ahí, y mido de cada una, que corresponde a un sector, cuánto se ha deformado. En esta de acá, digo, al fondo se ha deformado 2 milímetros, aquí a esta otra altura 6 milímetros y aquí 10 milímetros. Es válido, ¿verdad?, mostrar aquello en base a esto. Y si pongo afuera lo mismo, puedo poner 1, 2 y 3 y mido las deformaciones. Entonces mido eso en función del tiempo. Y esta es otra manera en la que yo puedo auscultar y ver cómo se está deformando. Y por lo que he entendido hasta ahora, debo cuidar de que la deformación sea razonable y entre la roca y el sostenimiento pare la deformación. Se llega a un punto de equilibrio y la roca ya está sostenida. No hay problema. Pero estas medidas me ayudan a ver si tengo que tomar medidas adicionales, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Les ha quedado clara la idea de los extensómetros? Inge, buenas tardes. Buenas, adelante. Sí, lo único dato, digamos, de curiosidad que tengo, si es el extensómetro es muy costoso, digamos, ¿no? Porque si se puede, digamos, comprar por lo menos dos para ir a trabajar a un lugar alejado, porque ¿qué pasaría si mi 21 extensómetro se avería? ¿Tendría que tener o disponer de repuestos o tener otro para seguir trabajando? ¿O qué se hace en ese caso, Inge? Sí, es buena pregunta. Cuando volvemos a este esquema, a este de acá, decimos cuánto de dinero hay, ¿no? Y evidentemente hay mucho dinero, no es un asunto que involucra 4 pesos, no, involucra varios, pero hay que verla de esta manera. ¿Cuánto puede costar 1 kilómetro de túnel? Pues ya me he olvidado, disculpe. Pero le pondremos un valor de 1 kilómetro de túnel. Pero está bien, solo que pasa el tiempo y ya uno se olvida y si no utiliza. Le pondremos un valor, 1 kilómetro de carretera, eso me acuerdo más, está estimado en $1.000.000. Creo que 100 metros de túnel es $1.000.000.
Ya, no importa, pero igual, o sea lo que sea, vamos a imaginarnos que en un espacio de túnel vamos a invertir $1,000,000. Eso involucra todo el equipo para excavar, involucra el concreto y por supuesto que involucra esos extensómetros. Entonces, de esos $1,000,000, ¿cuánto puede costar un extensómetro? Me acuerdo que en el laboratorio de geotecnia hace muchos años compramos unos inclinómetros y si mal no recuerdo, pues invertimos unos $20,000. No importa el número, no intento entrar a gran detalle en precios unitarios, $20,000. Imaginémonos que nuestra sección involucra que estos extensómetros, que no sé el precio, lo estoy diciendo en largo, pero finalmente nos inventamos uno y decimos, este nos ha costado $1,500, este también y este otro tantos. Entonces he gastado unos $5,000 a $10,000 en estos extensómetros. No es 100, no es 200. Y además los coloco y eso es todo, ahí se quedan, no nada más, ahí se quedaron. Y una vez que dejan de moverse, simplemente ahí se quedaron, ¿no? Por la idea del mortero y todo, igual que un anclaje. Entonces me he gastado $10,000 en asegurarme que esto de acá permanezca estable. Por eso no es que uno, por un lado, por la magnitud, le teme usar auscultación, pero tampoco es que utiliza cada metro, ¿no? Debe decidir en su proyecto adecuadamente y hacer los números. Sé que no he respondido exactamente, pero creo que he respondido a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Muy bien. Veamos ahora el inclinómetro. El inclinómetro consiste en hacer una perforación y luego introducir una sonda de esa manera. Es una sonda y al ir bajando, esa sonda detecta ciertas inclinaciones. Eso es todo. Y por lo tanto puede darnos la inclinación con respecto a una lectura inicial. Si uno pone un tubo, lectura inicial y las segundas medidas, uno puede ver las inclinaciones. ¿Cómo luce esa sonda? De esa manera. Aquí está. Es esa sonda. Ven ustedes aquí unas rueditas y un cable y adicionalmente un detector de datos, un sistema de adquisición de datos. Entonces uno realmente, ¿qué ha hecho? Hace una perforación y pone este tubo. Ese es el inclinómetro. Y ese tubo tiene sus ranuras, ¿notan? Entonces uno mete la sonda por esas ranuras y las mete por una ranura que normalmente llama A y a partir de eso puede ver con respecto a una lectura inicial las deformaciones que tiene el suelo hasta la profundidad y luego por una lectura B que es perpendicular. Entonces compone las deformaciones y tiene el sentido y la deformación ahí. Por lo tanto, realmente si uno tiene un túnel ahí, hace la perforación y dice, esta perforación, le pongo el tubo bajo el inclinómetro. Claro, para poner el tubo hay que tener ciertos criterios y todo, pero termina poniendo el tubo y a continuación baja la sonda y dice, esa es la lectura 0. Y ya podía estar un poco chueco, pero esa es la lectura 0. Y luego va otro día, aquí dice, va uno el 16 de enero, baja la sonda. ¿Cómo es bajar la sonda? Es agarrar este equipo, ponerlo encima e ir bajando y detectando aquí que la inclinación, el inclinómetro, ¿no? Entonces uno llega a esa posición, luego aquí, luego ahí y nota que tiene ciertas inclinaciones y detecta la inclinación y la compara con el valor inicial
y así va a poder ver la deformación. En este ejemplo, el 16 de enero ha habido una deformación menos de 1 o 2 milímetros, pero aquí en el centro hace una deformación mayor y después menor. Está bien, es normal para algo así. Y luego uno vuelve el 18, el 20 y 22 y se nota la deformación. Entonces, además de ver la deformación en la superficie y poder ver la deformación lateral con convergencia o extensómetros, uno puede medir eso ahí. Igual un montón de plata, ¿no? Desde el punto de vista individual, es por supuesto mucho más que el sueldo que uno gana, pero en el proyecto pone cuando sea necesario. Pero tampoco es cuestión de decir 1000 inclinómetros cada metro uno. No, no se puede, ¿no? Tiene que poner algunos en ciertos lugares para cuidar ciertas cosas. Bien, esa es la idea del inclinómetro. ¿Preguntas? Bien, entonces, puede uno escoger varios métodos o puede escoger solo algunos y tener alguna referencia. El más fácil y barato, la convergencia, por supuesto. Una sola cinta y van midiendo aquello. Pero vuelvo a decir, depende el proyecto, depende la situación para elegir otros. Pero hay que saber qué hay y así, a, con todo lo que vi antes sobre el sostenimiento, puedo tomar otras decisiones. Pasemos ahora a esto que representa los esfuerzos. Y aquí tengo mi terreno y directamente un revestimiento, un anillo de hormigón en este dibujo. ¿Podría llamar a eso sostenimiento? Puedo. ¿Y de qué me he encargado? De poner una célula tangencial y una célula radial. Entonces voy a poder ver aquí el esfuerzo que la roca ejerce sobre mi revestimiento. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Cuáles pueden ser esas células? Uno busca en internet y encuentra que Geocon reparte aquello y podría tener unas de esta forma o una de esta manera. Entonces se entiende que si uno logra poner esto y alrededor está la roca, el suelo, el hormigón, y ejerce cierto esfuerzo sobre esa celda o célula, entonces transfiere señales y esas convierten esas señales en fuerzas o presiones, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que a veces se utiliza. Estas son las más caras de todas. ¿Cuánto? No sé. Y lo propio cuando uno habla de bulones, entonces dice, este es mi bulón y aquí está lo necesario y puedo yo poner entre medio y entre la rosca aquello, de tal manera que puede ser hidráulica, puede ser mecánica y la idea es que si este es el bulón y empieza a ejercer cierta fuerza, yo puedo ver el valor de T que realmente está actuando. Una más actual es una de estas. Bien, y con eso tengo información adicional. No necesito saber más, por supuesto, si me dicen, tú encárgate de colocar esto, puedo sufrir mucho, pero como ingenieros civiles entendemos qué es qué, para qué sirve, para ver qué pedimos y ya no hay problema y vamos a poder hacer la auscultación. Con respecto a la auscultación, ¿alguna pregunta?
Bien. Y luego viene la impermeabilización. También tenemos que entender cómo se maneja el agua en un túnel. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aquí está. Con la impermeabilización de los hastiales y de la bóveda o clave del túnel, se trata de evitar que las aguas de filtración provenientes de la roca entren al interior del túnel. Esta entrada de agua tiene dos efectos perjudiciales. El agua ataca al hormigón y al acero del sostenimiento y del revestimiento del túnel, deteriorándolos. Con el tiempo pueden llegar a quedar completamente destruidos, lo que obliga a una reparación del revestimiento que normalmente requeriría el cierre del túnel al tráfico. Y por otra parte, el agua que cae sobre la calzada puede resultar peligrosa para los vehículos por la posibilidad de deslizamientos e incluso de formación de placas de hielo. Entonces, queda claro que si es un túnel de carretera, entonces no queremos que caiga agua porque es una carretera. Y además, porque realmente puede deteriorar el sostenimiento y adicionalmente el revestimiento. En un momento vamos a entender mejor aquello. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Uno va avanzando o ya ha hecho el sostenimiento o está viendo y hay un lugar muy puntual. Y dice, y este lugar muy puntual yo veo agua. Entonces perforo, ahí está el taladro de captación, y hago que el agua vaya ahí 1 metro nada más y baje por una media caña, que se vaya un dren longitudinal. Eso es todo. Entonces uno mira aquí y dice, realmente ya puse mi hormigón proyectado de sostenimiento, ahí está, pero he hecho una perforación arriba y hago mi tubo de PVC, pero media caña de PVC para que quede de esa manera y encima le vuelvo a poner hormigón proyectado. Entonces el agua de ahí sale y ni siquiera la veo alrededor. Entonces esa es una manera de impermeabilizar. Fácil, simple, pero donde sea puntual, ¿no? Esa es la idea. Y adicionalmente puede haber sectores donde yo ya haya hecho el sostenimiento y vea más agua. Entonces después pongo el revestimiento, pero yo ya no quiero arruinar el revestimiento. Entonces pongo el sostenimiento, hormigón proyectado, y aquí entre medio, como dice, una banda drenante. ¿Qué quiere decir? Que uno compra en el proyecto y normalmente ya viene dado en las especificaciones cuando uno está construyendo y simplemente compra la cantidad necesaria y es una banda, ¿no? Se nota que deja ciertos espacios y detrás el hormigón proyectado revestimiento. En el video que hemos visto siempre se ponía eso, a lo largo de todo el túnel para evitar líos, ¿no? Aquí en ciertos sectores. Y por lo tanto el agua entra, deteriora el sostenimiento inicial, se mete a ese hoyo y baja y ya el siguiente hormigón, que es el revestimiento, queda tal cual sin ningún problema. Esa es otra forma de impermeabilización. Y la otra es simplemente cuando quiero revestir todo,
Entonces puedo utilizar una combinación entre medio de PVC y geotextil. Entonces uno tiene una lámina de PVC y una lámina de geotextil, y eso que ocasiona que el agua que entre y pase el sostenimiento, porque hay mucha agua, baje ahí y el revestimiento quede protegido, que es lo que realmente se veía. Entonces, el sostenimiento mismo no cuida esto, o sea, puede cuidar, no cabe ninguna duda, y durante la fase de sostener, uno podría tomar medidas y perforaciones y bajar el agua, pero entendido que una vez el sostenimiento, después viene la impermeabilización, es lo común y general en un túnel, y el agua ya no pasa, baja y la colecto. Y aquí dice, y ese diseño no es que hay que hacer grandes cálculos de ingeniería sanitaria, simplemente hay que tomar unas conexiones para que baje el agua a un dren longitudinal cada 10 a 20 metros, y el tubo colector debe ser de 110 de diámetro y entra y se mueve y sale el agua. Esa es parte de la impermeabilización. Detalles con relación a esto, pues ahí puedo yo tener estas cajas, arquetas cada 50 metros de sumidero, va bajando el agua y aquí está un tubo de 400 perforado que hace la conducción. Y ese es el diseño de la impermeabilización. Bastante fácil, ¿no? Si uno ha hecho un túnel y sabe dónde comprar eso, entonces no hay mayor problema la impermeabilización. En el video que vimos, constante para todo, ¿no? Pero en nuestro país uno no es que hace todo y listo. No, en un momento más vamos a ver qué decisiones puede tomar al respecto y basado en qué. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta con relación a este aspecto de la impermeabilización? Inge, buenas noches otra vez. Adelante. Este tipo de obra, digamos, toma mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando es época de lluvia, en la vida real, en base a su experiencia, ¿usted ha visto que estos trabajos se suspenden o se postergan, digamos, para cuando deje de llover? ¿O es que también se puede trabajar en época de lluvia? Porque es obvio que en época de lluvia es más costoso trabajar así. Eso quisiera, digamos, esa curiosidad tengo. Mira, yo te puedo decir lo siguiente, que uno trabaja independientemente de qué suceda afuera, llueva o no. Te doy los siguientes casos. Yo no he estado, pero a una persona que estaba en el túnel Boca Toma Calio de 20 kilómetros del 2005, se ha acabado, creo eso, pues simplemente entraron con sus TBMs y era el proceso que hemos visto. Avanzar y sacar el material, avanzar y sacar el material, y no había mayor problema entre poner el sostenimiento. Y en algún momento, lo que les ha sucedido es que han llegado a un estrato, y cuando han perforado en ese estrato había muchísima agua y ese estrato estaba saturado y conectado a una pequeña laguna arriba. Entonces ha entrado por ese estrato, se ha vaciado la laguna. ¿Cuánta gente puede morir cuando estás tú excavando y aquí tienes algún estrato y sabes que allá arriba a 500 metros o a lo que sea hay una lagunita, pero nunca supiste que se conectaba, nada de eso, y simplemente empieza a entrar agua por ahí? Tienes que tener muchísimo cuidado porque dependiendo del caudal puede llenarse y funcionar como una tubería, ¿no? A presión.
En este caso entró mucho de agua, es lo que me dicen, y simplemente no pasó a mayores, solo que uno vacía el agua de ahí y después sale en el periódico y dice nos están perjudicando y lo que ya sabemos. Y uno dice, no, ¿por qué? No hay ninguna relación. Y todas esas cosas que dice la gente y no acepta. Pero bueno, queda clara la idea, ¿no? Eso es un caso. El otro caso, la idea de que en el túnel este de desviación de Misikuni, el de 400 metros, ese ha tomado por asuntos contractuales harto tiempo. Pero en ese túnel uno entra y de la misma manera, en esos 400 metros, uno observa y hay sectores donde evidentemente uno ve el agua y donde uno no ve el agua. Entonces, antes de poner el sostenimiento, el mismo sostenimiento, para poner el concreto, porque si hay agua ni siquiera agarra el concreto, uno le hace las perforaciones y drena. Y a veces ve que hay estas capas y drena más y espera un poco más y tiende a secarse el agua que hay ahí, a no ser que sea algo permanente. Entonces ya después pone el concreto en seco y no tiene problema. Y ahí viene la clave, ¿no? Pone eso. Y es independientemente de la época de lluvias o no, si bien en la época de lluvias el nivel freático puede subir más o menos, pero uno está abajo y si aquí ha variado ese nivel 10 metros, comparado al túnel ahí abajo es lo mismo y va a tener esa situación. Ahora, una vez puesto el sostenimiento, por supuesto, puede seguir habiendo agua permanente, su sostenimiento para el agua de alguna manera, pero poco a poco en el tiempo se va a meter y de ahí viene que uno ponga la impermeabilización. Entonces, no sé si me he explicado y era lo que quería saber. Sí, Inge, está claro. Bien. Ahora hablemos del revestimiento. Leamos un poquito. En la práctica, la totalidad de los túneles de carretera excavados en roca se usa un sistema de ejecución originado en el denominado nuevo método austriaco, que consiste básicamente en la colocación de un sostenimiento inmediatamente después de la excavación que estabilice el túnel. Dado que la estabilidad estructural está garantizada por el sostenimiento, la colocación del revestimiento debe regirse por otros criterios estéticos de impermeabilización relacionados con las instalaciones del túnel de mantenimiento, etc. En función de esto, hoy día se utilizan 3 tipologías distintas de revestimiento para los túneles de carretera. En un túnel de agua, de aducción, pues es un poquito diferente, ¿no? Uno puede decir, yo quiero una tubería de tal diámetro y listo, y ahí pone el sostenimiento y ahí tiene su tubería y no hay problema. Pero en carretera se piensa de la siguiente manera. La primera es simplemente no colocar ningún revestimiento adicional, dejando a la vista el sostenimiento del hormigón proyectado junto con los demás elementos estructurales.
bulones, mallazos, cercas, porque eso ya sostiene el túnel. Una segunda posibilidad es colocar un revestimiento decorativo, fijado a ambos hastiales del túnel con una finalidad estética y funcional de cara a los conductores de los vehículos. Y por último, se puede colocar un revestimiento formado por un anillo de hormigón encofrado, como hemos visto en el video. La elección de uno u otro sistema dependerá en cada caso de los criterios que se van a señalar a continuación. Aunque es necesario destacar que este es un tema que no está cerrado hoy en día, existiendo diversas posturas sobre el mismo. Veamos los criterios, aparecen ahí. Entonces agrandamos un poquito y nos dice, mire, los criterios para elegir si me quedo solo con el sostenimiento o le añado el revestimiento, son criterios estructurales, de agua, estético, de ventilación, iluminación, mantenimiento, coste relativo y el tipo de túnel más indicado. Y me dice, mire, solamente sostenimiento, o sea, ya ahí paré y no le añado el revestimiento, evidentemente involucra un coste bajo. Bueno, quisiera eso. El tipo de túnel normalmente menor de 500 metros, con poco tráfico, presencia de agua moderada. Entonces uno dice, presencia de agua moderada, lógico. O sea, no veo. ¿Conocen algún túnel que esté aquí cerca que solo tenga sostenimiento o muy poco de sostenimiento? La respuesta es sí. Cuando uno va al Chapare o a Santa Cruz, si quieren ver así, hay un túnel en el kilómetro aproximadamente 90, poquito antes del Sillar hay 2 túneles. Y si uno se fija con calma esos túneles, no tienen prácticamente ni sostenimiento por el tipo de roca, menos revestimiento. Entonces uno dice, son túneles cortos y evidentemente de época en época uno va avanzando y le cae agua al parabrisas. Muchos han de haber visto. Bueno, corto, poco precio, ya el mismo criterio estructural daba lugar a eso, no hay problema. En general dice que en cuestión de agua solamente es válida el dejar ese sostenimiento para afluencias de agua al túnel pequeñas o medianas. Pequeñas o medianas. Proporciona estabilidad a corto y mediano plazo según la presencia de agua. Entonces ahí está la idea de solo el sostenimiento, se puede. Claro, ¿cómo se va a ver en cuanto a estético? Malísimo, feo, ¿no? Pero es una opción, queda claro que se puede tomar. Más o menos la misma idea cuando es sostenimiento más revestimiento decorativo. El mismo criterio, pero con la diferencia de que en cuanto a iluminación es bueno, en cuanto al coste relativo, medio, pero también en túneles cortos. Y túneles grandes, largos, ya es otra cosa. Ahí dice sostenimiento más anillo de hormigón. Criterio que llamamos aquí estructural, proporciona estabilidad a largo plazo. O sea, hay agua, cualquier otra cosa, y no me puedo permitir perder el sostenimiento, entonces le pongo el anillo. Es obligado, agua dice, es obligado con abundante presencia de agua. Estético, regular, bueno, según la calidad de la puesta en obra del hormigón, depende cómo lo ponga. Ventilación muy favorable, iluminación bueno, mantenimiento mínimo, coste relativo alto, especialmente en túneles cortos. Cuando los túneles son largos, el revestimiento es una parte. Cuando son cortos, es carísimo. Y la idea, túneles largos, mayores de 500 metros, con mucho tráfico o bien con abundante presencia de agua. Y esto entra en el diseño, de acuerdo a esos criterios. Hay mucho que charlar en cada túnel, ¿no? Porque alguien puede tender a que no haya sostenimiento o haya, pero entiendo que esa es la idea.
El revestimiento finalmente tiene su esquema que ya lo conocemos de memoria, ¿no? Aquí está nuestro equipo, que en el español de la península, una cimbra, y ya hemos entendido cómo funciona para poder colocar el revestimiento adicional al sostenimiento. Y el decorativo luce así, simplemente lo que ya conocemos, pero se le pone a un revestimiento prefabricado y se ve mucho mejor. Bien, eso nomás. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y por último, para esta clase vienen las boquillas. Algo ya he mencionado en alguno de los ejercicios antes. Ahora vemos un poquito más de los detalles. Y aquí en boquillas simplemente decimos lo siguiente. Hay dos aspectos que deben ser considerados. Y aquí me dice, por un lado, durante la ejecución de la obra, las bocas están siempre en el camino crítico, ya que son el paso previo necesario para comenzar la excavación del túnel. Una correcta y rápida ejecución de todas las labores de emboquille permite comenzar el túnel en un plazo corto y con seguridad. En este sentido, los aspectos que suelen ser más problemáticos son la estabilidad de los taludes frontal y laterales y la estabilidad de los primeros metros del túnel. Estos son precisamente los aspectos más delicados tanto del proyecto como de la ejecución de un emboquille de un túnel de montaña. Entonces uno dice, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, esta montaña y decido hacer un túnel, entonces primero tengo que asegurarme de que esto vaya a ser estable. Y si yo tengo que cortar, que es lo que muchas veces sucede, todas las fotos que les he mostrado, primero cortar, pues estoy creando taludes. ¿Se acuerdan que el de Misikuni, por ejemplo, eran unos cortes y les he mostrado aquello? Bueno, hay que cuidar el talud. Esa es la clave en los portales o boquillas. Y ahí entiendo que hay desprendimientos, deslizamientos planos, deslizamientos rotacionales, cuñas, vuelcos, y esto representa todo el capítulo anterior. Pero yo ya sé manejar eso. Sea lo que sea que esté enfrentando, que yo corte o sea natural, debo asegurarme que sea estable para empezar mi túnel. Entonces, todo el capítulo anterior ha sido para esto. Y así pongo anclajes o no anclajes o lo que sea. Y por supuesto, algunas veces necesitaré tomar medidas en esos túneles, ¿no? Eso es lo que yo veo acá. Y esas medidas en los taludes, para empezar, pueden ser excavación, necesito hacer un retaluzado para que sea estable, poner o construir con bermas intermedias, quitar la parte superior, lo que se llama un descabezado, poner un peso ahí que se llama escollera de pie, poner drenes y cunetas o anclajes o muros de gravedad o ciertos tratamientos. Miren aquí, se ha puesto unos bulones pasivos, un gunitado, una malla metálica y he aprendido cómo trabajar con esos bulones pasivos de tal manera que asegure la estabilidad, pasivos, activos, lo que sea, y yo puedo hacer una excavación adecuada.
Muy bien, todos esos funcionan en cuanto a taludes, o sea, todo lo que sé de taludes voy a requerir en túneles normalmente, porque la entrada al túnel son 2 taludes, ¿no? Si hacemos un dibujo burdo, decimos si yo tengo este túnel, normalmente yo he hecho una excavación y lateralmente tengo ciertos taludes que deben ser estables lateralmente. Y si por el otro lado ese es mi túnel lateral y yo digo, este es el cerro o el corte que he hecho, entonces lo propio al frente es este túnel y lateralmente, entonces todo es taludes para llegar a un túnel, ¿no? Hay que considerar aquello. Y por otro lado está la idea de la estabilidad del túnel. Claro, me había olvidado totalmente y solo me acuerdo ahora. Déjenme buscar algo un segundo. A ver si les puedo mostrar cómo se puede resumir eso de la estabilidad. Pero solo déjenme buscar si más o menos tengo algo a la mano o no. Sigo buscando, no me he ido. Deme un minutito más. Lastimosamente no lo tengo más realmente a la mano. Ah, no, tal vez no, un ratito, un segundo. Voy a buscar en otro lado. Claro, no, está bien. Aquí lo tengo, se me estaba pasando totalmente. Hecho. Entonces, hecho. Entonces, a continuación les muestro este video del túnel en el kilómetro 100 del Sillar.
Eso, realmente ha quedado claro, ¿no? Cuán importante es la estabilidad de los taludes en un túnel. Y ese video es muy, muy claro. Muy bien. Entonces, después de entendido aquello, ahora pensemos en el túnel mismo. Y ahora meditemos en esto que está aquí. Estabilidad del túnel, dice. La zona más exterior de un túnel presenta unas complicaciones adicionales sobre la problemática general de la excavación de una obra subterránea. De hecho, normalmente se considera que los 10 o 15 metros iniciales del túnel, aproximadamente un diámetro, deben recibir un tratamiento distinto y más reforzado que el resto en relación con la excavación y el sostenimiento. En efecto, en las boquillas del túnel se dan las siguientes circunstancias que complican su ejecución. Primero, al tratarse de una zona más próxima a la superficie, la roca se encuentra más alterada y decomprimida que en el interior. Generalmente para una litología concreta dada, la roca es tanto peor cuanto más superficial se encuentra. En las boquillas se tendrá pues una calidad del terreno inferior, por lo que necesitará un sostenimiento más potente. Las inestabilidades de bóvedas, tiales o frente del túnel pueden alcanzar la superficie del terreno al encontrarse esta muy próxima. Es fácil pues que cualquier tipo de desprendimiento que en la zona central del túnel tendría poca importancia o importancia pequeña, se transmita hasta la superficie provocando el colapso del túnel o de daños en cualquier construcción cercana. Y por último, en la zona de las boquillas se entrelazan las inestabilidades propias del túnel con las del talud frontal del desmonte. La excavación del túnel puede afectar negativamente y desestabilizar el talud o viceversa. Entonces, queda claro que las boquillas son importantes, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar medidas especiales de sostenimiento en boquilla. Entonces, esas medidas pueden ser un paraguas hunchado, una corona de bulones o un sostenimiento reforzado. En idea general, vamos a agrandar esta de acá y decimos, ¿qué pasa si es que nosotros sabemos que tenemos que hacer el túnel y esta es la entrada, el portal? Entonces, tenemos nosotros diseñada la sección y tenemos el sostenimiento. Pero decimos, un momento, ¿ese sostenimiento está bien? Sí, pero esta es la boquilla. Por lo tanto, de entrada vamos a darle más pernos, bulones, con diámetros de 25 milímetros y longitudes de 6 metros, a cierta separación que formen una corona, más no dice el diseño. ¿Se acuerdan que en Misikuni les he mostrado esos pernos antes de ingresar? Se asocia con el diseño especial, ¿ok? Porque es la entrada y o la salida. Y aquí puede ser de esta otra manera, no hay problema, eso va a involucrar algo así. O también puede uno poner las cerchas y algo más especial. Esa es la idea, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en estos sectores de las emboquillas. Y ahí dice lo siguiente, dado que en el emboquille la roca suele ser de peor calidad que en el interior del túnel y como complemento a las otras medidas, resulta conveniente emplear en esta zona la tipología de sostenimiento más fuerte de las que estén descritas en el proyecto o incluso diseñar un tipo de sostenimiento especial para el emboquille. Generalmente se emplean cerchas y espesores de hormigón proyectados de 15 a 20 centímetros. Esa es la idea. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿se acuerdan cuando uno utiliza el Q de Barton? Al clasificar la roca aparece un JA
que cambia según sea el emboquillo o intersección del túnel. Y según Romana, uno debe clasificar la roca, pero si es el emboquille, le baja una categoría y le pone el sostenimiento de la categoría inferior. Entonces, aunque uno no vea necesario, cuando está entrando, debe hacer eso. Muy bien. Déjenme anotar algo aquí. Bien. Ok. Veamos unas gráficas sobre boquillas. Uno dice, este es un túnel sin boquilla. Ok, eso no queremos hacer nunca. Esta es una boquilla de pico de flauta. Y cuando uno busca en internet encuentra que hay boquillas de ese estilo. Esta de acá es una boquilla de mampostería. Uno ve la foto y dice, ahí está, esa es una boquilla de mampostería. Y aquí una boquilla con edificio de entrada, no se nota mucho. Y aquí una boquilla con protección de taludes y otra que muestra eso. Entonces uno dice, el túnel está ahí, pero hay que proteger de caídas de la roca aquí. Entonces se nota una boquilla asociada con esa protección. O también existen boquillas de este estilo artísticas y la foto de esa es esa de ahí. Muy bien. Eso nos lleva al mismo video, pero ahora con todo lo que hemos visto, de seguro que entendemos el video entero. Vamos a verlo una vez más. El procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destrozar, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un fase de excavación, para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado,
y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de anquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de Protextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el cable está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Muy bien. Eso nos da una idea muy, muy clara. Con respecto al programa que han estado utilizando, ¿tienen alguna pregunta? El Adonis, ¿han podido instalarlo? ¿Han corrido algunas cosas? ¿Han metido algunos datos? Bien, no se olviden hacerlo para el lunes. El lunes vamos a cerrar este capítulo. Vámonos, tengan buen fin de semana.